Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde calurosa y a esta reunión del capítulo español de la Sociedad HPBA, en la que vamos a dedicar a un tema de gran interés y de enorme relevancia como es la trombosis portal. Me acompaña la doctora Concepción Gómez Guevara, cirujana del Hospital Clínico de Barcelona, y yo, Miguel Ángel Gómez, cirujano del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Eh, Le doy la palabra a mi compañera Concepción, que nos va a presentar a nuestra ponente. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poderos presentar a mi compañera, la doctora Gillian Fundora. La doctora Gillian Fundora se formó en el 12 de octubre y tiene más de 20 años de experiencia en trasplante. Lidera todos los estudios de perfusión hepática en el Hospital Clínic y tiene una figura muy importante en la coordinación del trasplante de este hospital. Esta tarde nos hablará de la trombosis portal compleja, así que, doctora Fundora, por favor. Muchas gracias. Yo también me sumo a los agradecimientos de Inma, el capítulo español, por invitarnos a hablar de un tema tan relevante para los cirujanos de trasplante hepático. Me voy a enfocar en las trombosis portales no tumorales, en el trasplante hepático adulto y quiero comenzar hablando sobre digamos, las publicaciones o la evolución que ha tenido la trombosis portal en relación al diagnóstico, la clasificación y el tratamiento. He hecho este pequeño resumen de las publicaciones y de las clasificaciones y toda la evolución que ha tenido el diagnóstico de la trombosis portal en el trasplante hepático, en el escenario del trasplante hepático, y he querido empezar por la clasificación de Yerdel. La clasificación de Yerdel, que era una clasificación básicamente anatómica, en el cual pues, se definían las trombosis teniendo en cuenta la extensión, si afectaba el tronco principal o se extendía a la vena mesentérica superior en el caso del grado 3, que no era oclusiva, o en el caso del grado 4, que es cuando la vena mesentérica superior está afectada y obstruida. Después del año 2000 hasta el año 19, que Bangui hace una actualización, digamos, de la clasificación de las trombosis portales, todo lo que revisamos en la literatura básicamente son serie de casos o estudios retrospectivos que se refieren a diferentes escenarios, estudios muy heterogéneos, pero en el año 2019 Bangui aporta una nueva clasificación y de alguna manera define las trombosis portales como complejas, las Yerdel 1, 2, 3 y la trombosis compleja, las no complejas, el grado 1, 2, 3 y la trombosis compleja, el grado 4 de Yerdel. Pero además añade un concepto muy relevante que es la importancia que tiene y la necesidad que tiene el conocimiento de los chunks portosistémicos y la comprensión de la hemodinámica de estos pacientes, de esta enfermedad vascular dentro de la cirrosis hepática, que condiciona que tengamos que de alguna manera definir cuál es la mejor estrategia de tratamiento para cada paciente. En el año 21, que previamente en el año 2016 había publicado los resultados preliminares, Salem es un radiólogo vascular, un radiólogo intervencionista del grupo de Chicago, publica la estrategia de la recanalización portal más TIPS pretrasplante y la posibilidad de conseguir una anastomosis fisiológica, una anastomosis primaria después de esta estrategia de tratamiento, consiguiendo anastomosis fisiológica hasta un 91% de los casos. Como sabéis, en el año 23, gracias al soporte de Fondevila y con la ayuda de Amelia, publicamos este estudio colaborativo multicéntrico internacional que de alguna manera lo que queríamos, primero fue propuesto en la Sociedad Española de Trasplante Hepático porque mi intención inicial era conocer lo que se había hecho en España en los últimos 20 años en relación al tratamiento de esas trombosis portales complejas y esas revascularizaciones portales no convencionales o no fisiológicas que se habían hecho en los últimos años y cuáles eran los resultados. Pero realmente, en relación a las trombosis portales no tumorales en el contexto del trasplante hepático, siempre hemos tenido el gran problema de la infraestimación, o sea, el acceso al trasplante hepático de estos pacientes
siempre se ha visto muy limitado, ya que no todos los centros, y estoy hablando no solamente actualmente, sino de forma retrospectiva, de forma histórica, en las cohortes históricas, pues muchos de estos pacientes no tenían acceso al trasplante y no eran trasplantados, por lo que la estimación real de esta patología dentro de la cirrosis hepática y dentro de la cohorte de pacientes trasplantados siempre ha estado infraestimada. En nuestro grupo, la estimación anual es aproximadamente entre un 2 y un 7%. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, si bien sabemos que es una enfermedad multifactorial y que evidentemente el estado de hipercoagulabilidad que se produce dentro de la cirrosis hepática se asocia a esa disfunción, a ese daño endotelial que sufre la vena porta esos cambios hemodinámicos que surgen durante la cirrosis hepática, sobre todo con una hipertensión portal clínicamente significativa y en casos muy graves, y esto condiciona que estos pacientes tengan pues un perfil de complejidad muy importante, sobre todo determinado porque son pacientes que previamente tienen una historia de hemorragia varicial muy importante, descompensaciones edemocíticas y sobre todo unas trombopenias o unos niveles de plaquetas muy bajitos. Si bien hay otros factores de riesgos que también nosotros históricamente se ha intentado correlacionar con el desarrollo de la trombosis portal, pero que no se ha podido demostrar, como es el uso de beta bloqueantes, y recientemente se ha intentado relacionar sobre todo la patología metabólica, el hígado metabólico, con el desarrollo de trombosis portales. Tengo que decir que nuestro grupo publicó en el año 2017 el aumento de la incidencia de trombosis portales en el contexto de las hepatopatías autoinmunes, si bien esto, cuando revisas la literatura, pues no se ha demostrado y ninguna de las etiopatogenias de la enfermedad hepática se relaciona directamente con el desarrollo de la trombosis portal en los pacientes cirróticos. Yo me voy a centrar en las trombosis complejas, obliterantes, crónicas, o lo que es lo mismo, en el grado 4 de Yerdel, que se definen como esas trombosis crónicas oclusivas del eje portomesentérico que se acompañan de una extensa colateralización y además que pueden acompañarse de shunts espontáneos o quirúrgicos muy extensos que puedan de alguna manera comprometer el tratamiento y que condicione la estrategia de tratamiento que podemos proponer a estos pacientes. Pero evidentemente el escenario es muy variable, o sea, podemos ver casos de trombosis extensas, pero que se pueda identificar la vena porta, podemos ver como en este caso que no se identifica la vena porta con gran colateralidad, o incluso como este caso que vemos aquí, pues la presencia de un gran cavernoma o de una variz muy predominante en el diagnóstico de estos pacientes. Al final, estos pacientes, toda esta complejidad quirúrgica, lo que condiciona es que el manejo intraoperatorio sea mucho más complejo y, por supuesto, que históricamente, porque tengo que decir que todo lo que vamos a presentar son series históricas, cuando la preservación dinámica no era una herramienta que utilizábamos para optimizar los órganos, era la preservación estática, eran esas isquemias frías tan prolongadas, por lo que la disfunción grave y la mortalidad en estos pacientes era un problema importante. Por lo que yo creo que lo más relevante, y lo vamos a discutir después tranquilamente, es el abordaje multidisciplinar de estos pacientes. En el BOAR, en la reunión de planificación de estos pacientes en su inclusión en lista de espera, yo creo que es muy importante no solamente la presencia de hepatólogos, sino también hepatólogos expertos en hemodinámica hepática, radiólogos, hematólogos también y, por supuesto, radiólogos intervencionistas, ya que la recanalización portal pretrasplante es una opción cada vez más utilizada en los centros de trasplante. Y al final, pues la planificación condiciona que nosotros podamos definir en cada caso cuál es la extensión de la enfermedad, cuál es ese mapa radiológico o ese mapa anatómico que vamos a definir o que nos va a ayudar a definir cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Por lo que actualmente nos hemos movido de un
de una valoración puramente anatómica a una valoración multidisciplinar, a una valoración orientada sobre todo a que el manejo hemodinámico condicionado por la técnica que se elija pueda asegurar un adecuado inflow al hígado trasplantado. Esta es la propuesta de Bangui en el estudio que publicó en el año 2019. En el caso de las trombosis no complejas, pues por supuesto las tromboendovenectomías y las trombectomías, en el caso del grado 3 de Yerdel, la colocación de un injerto hacia la vena mesentérica superior, pero como he dicho, yo creo que lo más relevante para los cirujanos y lo más desafiante y lo que constituye un reto son las trombosis complejas clasificadas como Yerdel 4 que además vamos a definir esos chunks que si detectamos la presencia de un chunk renoportal, la propuesta sería realizar una anastomosis o una recanalización renoportal en el caso de esa trombosis compleja que no es posible hacer una trombectomía y no es posible conseguir una anastomosis primaria. En el caso de varices predominantemente la gástrica izquierda o varices pericoleocianas, la propuesta sería la revascularización a través de la vena gástrica izquierda o de las venas o varices pericoleocianas, y en el caso de la presencia de shunts mesocavas quirúrgicos o espontáneos, la realización de una anastomosis cabo portal. De ahí que nosotros podamos considerar que son reconstrucciones fisiológicas, ya que conocemos que toda la circulación esplácnica, toda esa circulación prehepática va a estar dirigida al hígado a través de esta nueva anastomosis, que aunque no es una anastomosis anatómica, es una anastomosis que sí puede asegurar que todo el flujo hemodinámico va al injerto hepático y que podamos asegurar un inflow adecuado. En el caso de que no tengamos chunks, ya sea renoportales o caboportales, pues evidentemente no se consideran reconstrucciones fisiológicas, los resultados son diferentes, son inferiores a cuando conseguimos una reconstrucción fisiológica, por lo que no son considerados fisiológicos y por supuesto que no los podríamos recomendar salvo el caso de los trasplantes multiviscerales que, como sabemos, está restringido a pocos centros en el mundo, pero que sí podría ser una solución en estos casos tan complejos. Aquí podemos ver, estas son las fotos o los dibujos que propone Bangui en su estudio, que son muy ilustrativos y que los he querido traer porque de alguna manera nos pueden situar un poco perdona un momento, en nuestros pacientes y en qué nos podemos encontrar. Como hemos dicho previamente, la planificación tiene que ser preoperatoria, o sea, intraoperatoriamente no podemos buscar estos shunts para intentar ligarlos o tratarlos. En el caso del shunt esplenorrenal, diagnosticado previamente ante una trombosis portal compleja, no revascularizable o no recanalizable, pues la propuesta sería realizar una anastomosis renoportal. Es muy importante dentro de esa planificación quirúrgica, además de todo el estudio preoperatorio que hacemos, que el equipo extractor traiga injertos vasculares para alargar, porque muchas veces no conseguimos que la anastomosis se pueda realizar sin tensión o incluso que no podamos conseguir una anastomosis porque está muy distanciada la vena porta de la vena renal izquierda. Nuestra estrategia actual es cuando disecamos el ilio, cuando disecamos el ilio hepático, disecamos la vena cava, disecamos la vena renal, medimos el flujo de la vena renal izquierda y lo que hacemos es esa reconstrucción a la vena renal izquierda siempre y cuando podamos conseguir un flujo o un flujo portal que, como comentaré posteriormente, asegure por lo menos en hígados por encima de 1 kilo, por lo menos de 1 litro, mililitro minuto, para que podamos asegurar la adecuada perfusión del hígado del hígado implantado. Otra estrategia que he comentado antes es que todos estos hígados de forma sistemática, los injertos hepáticos, se colocan en máquinas de perfusión hipotérmica, en preservación dinámica hipotérmica para cortar la isquemia fría y para reducir la reperfusión y que en estos casos puede llegar a ser muy complicada porque son pacientes que a veces en la fase de la hepatectomía hay hemorragia relevante y hay politrafusión y por supuesto optimizar el hígado que vamos a implantar es una estrategia muy, muy positiva.
En el 19, cuando Bangui hace esta revisión, solamente 57 casos publicados de anastomosis renoportales, la verdad que con resultados muy positivos, pero como veis son serie de casos muy limitadas, por lo que en este momento era una estrategia poco usada, con buenos resultados, pero limitada a centros muy experimentados en casos de trombosis portales complejas. Igualmente, en el caso de la vena gástrica izquierda, la posibilidad de realizar una anastomosis a la vena gástrica izquierda. Yo no tengo experiencia en esta técnica, pero igualmente la preparación, optimizar el injerto y la preparación de injertos venosos, ya sean del donante o criopreservados, para la reconstrucción portal. Aquí y lo mismo, 37 casos publicados en la literatura en el año 2019, series máximo 5 casos con resultados muy buenos, pero insisto, con una experiencia o una evidencia muy limitada hasta entonces. Igualmente, las varices pericoledocianas es otra opción también de recanalización o de reconstrucción portal en el trasplante hepático en ese escenario de trombosis portales complejas no revascularizables. 11 casos publicados en la literatura, como veis, casos aislados publicados en la literatura con muy buenos resultados, pero muy pocos casos publicados. En el caso de las anastomosis caboportales, anastomosis termino-terminales o lateroterminales realizadas con o sin con el conocimiento previo de la existencia o de la coexistencia de shunts mesocavos o de shunts ya sean espontáneos o quirúrgicos que puedan asegurar que el flujo esplácnico pueda ir o pueda volver al hígado a través de este tipo de anastomosis. Aquí he querido hacer un resumen porque realmente lo publicado por Banqui son 86 casos. De estos 86 casos los datos son muy heterogéneos. De hecho, podemos decir que hay 48 pacientes al final del estudio con un seguimiento muy corto, pero es muy relevante que hasta la mitad de los casos presentaron hemorragias intraabdominales y también hemorragias por varices en el post-trasplante, por lo que es una técnica que prácticamente queda restringida ahora mismo a esos casos que tienen los shunts mesocavos quirúrgicos o espontáneos. El trasplante multivisceral es otra opción, tenemos el mismo problema, series muy pequeñas. La publicación de Viana en el año 2015 es la serie más larga publicada, es la sustitución de toda la anatomía esplácnica de todos los órganos abdominales para asegurar una adecuada perfusión hepática y una adecuada función del injerto, pero igualmente la experiencia muy limitada, 25 casos publicados en el año 19, con una morbilidad del 57%, una mortalidad del 28% y aunque la supervivencia actuarial que reportan es de 80, 72 y 72 a los 1, 3 y 5 años, que supera un poco los estándares recomendados por las sociedades científicas de trasplante. Estamos de acuerdo que restaurar la continuidad, o sea, anatómicamente restaurar la continuidad no garantiza el adecuado flujo portal, por lo que tenemos que asegurar al menos un litro por minuto de flujo portal para al menos evaluar intraoperatoriamente con todas las dificultades y con toda la complejidad que esto condiciona la posibilidad o la necesidad de la ligadura de los shunts coexistentes a esta reconstrucción fisiológica o no fisiológica que hemos hecho para intentar asegurar un flujo portal adecuado al injerto hepático. Pero si revisamos la literatura en relación al manejo de los shunts portosistémicos durante el trasplante hepático, aquí vemos un shunt esplenorrenal muy importante y la ligadura de la vena renal izquierda en el post-trasplante. Podemos ver que en esta revisión sistemática publicada recientemente, nuevamente son pocos casos o pocos centros que hacen referencia al manejo de estos casos. Aquí tenemos la publicación de la doctora Gómez Gavara del Grupo de París, que compara o demuestra
y demuestra resultados superiores en términos de reducción de complicaciones posoperatorias y de supervivencia en los casos de pacientes con trombosis portales, con shunts portosistémicos que habían sido ligados cuando se comparaban con pacientes que no habían sido ligados al shunt. Pero esta revisión sistemática al final concluye que los resultados son muy heterogéneos y que realmente no podemos transmitir el mensaje de la necesidad de la ligadura sistemática de los shunts, sino que hay que individualizar y por supuesto hay que tener un estudio y una planificación preoperatoria que nos permita definir en cada caso cuál es la estrategia más adecuada. Dentro del estudio que realizamos, el estudio multicéntrico internacional que publicamos en el año 2023, se recogió la experiencia, eran 182 pacientes con trombosis portales complejas, portales obliterantes que no era posible realizar una reconstrucción anatómica. Se recogieron 74 casos que se había hecho una anastomosis a la vena renal izquierda, 18 casos a la vena gástrica izquierda, 20 casos a la vena pericoledocal y 28 casos de anastomosis cabo-portales. 33 centros de 14 países contribuyeron a la recogida o compartieron su experiencia de los resultados después de la utilización de estas técnicas no anatómicas de revascularización portal. Como podemos ver aquí, la incidencia de fracaso renal fue de hasta un 50%, ascitis refractaria de forma global, un 9%, la supervivencia a los 5 años global fue del 61%, siendo del 68% en el caso de los pacientes que se había conseguido una anastomosis fisiológica, mientras que en los casos de no fisiológica la supervivencia actuarial a los 5 años no alcanzaba el 10%. Aquí vemos que la casuística fue aumentando, sobre todo en los últimos 20 años. Aquí vemos los resultados en el caso de centros de gran volumen. Vemos el número de anastomosis no convencionales realizadas, que como vemos, las renoportales, la anastomosis a la gástrica izquierda o a las pericoleocianas. Igualmente, las cabo-portales eran un número importante de procedimientos realizados en estos centros. Se había realizado trombectomía durante la cirugía, como vemos, mayoritariamente en el caso de los cabo-portales, porque evidentemente las posibilidades de reconstrucción son mucho más complejas y mucho más limitadas que en el resto de las anastomosis, ya sea la renoportal, como la gástrica izquierda o como las pericoleocianas. Esto es muy importante, se había estimado, se había hecho una planificación preoperatoria en el 63% de los casos, en el caso de las renoportales, en un 44, solo un 44, en el caso de la gástrica izquierda, 42 las pericoleocianas y un 53% en el caso de las cabo-portales. Se pudo hacer en la mayoría de los casos preservación de la vena cava inferior, piggyback, necesidad de injertos más del 50% de los casos en el caso de la anastomosis renoportal y de la gástrica izquierda, no en las pericoleocianas y tampoco en la hemitransposición. Las anastomosis no fisiológicas se consiguió en el caso del renoportal. ¿Qué quiere decir esto? Que se hicieron renoportales sin evidencia de tener shunt esplenorenal, trasplantes mayoritariamente injertos completos de receptores adultos, con un tiempo de isquemia fría, pues como vemos, probablemente muy superior a los tiempos de isquemia fría que manejamos actualmente después de la introducción de la preservación dinámica en frío. El tiempo operatorio también importante, sobre todo en el caso de las anastomosis cabo-portales, que es digamos que el más prolongado de todos los grupos, pero como podemos ver aquí, pues el tiempo operatorio básicamente en todos los grupos ha sido muy, muy prolongado, con un importante consumo de sangre y hemoderivados. En relación al síndrome por reperfusión, pues como vemos en el renoportal, hasta un 20%, mientras que cuando se utilizaba la reconstrucción mediante la anastomosis cabo-portal, hasta la mitad de los pacientes, igualmente con las pericoleocianas, presentaron un síndrome por reperfusión.
Las complicaciones posquirúrgicas que presentaron estos pacientes, básicamente el fracaso renal fue relevante en todos los grupos, pero sobre todo en el caso del fracaso renal grave, como podemos ver aquí, fue de forma importante, aunque no con diferencia significativa, pero fue mucho más, eh, fue mucho más importante en el grupo de las cauportales cuando comparamos con el resto de las recanalizaciones. La citis transitoria o la citis refractaria fue un problema sobre todo en el grupo cuando se usaba la recanalización o reconstrucción cabo portal, y la hemorragia varicial, que también es un evento grave, un evento muy importante dentro de los eventos esperados después de este tipo de anastomosis, que como podemos ver otra vez, el anastomosis cabo-portal, además de la citis refractaria, además de mayor fracaso renal agudo, pues también mayor incidencia de hemorragia por varices. Retrombosis, pues como vemos 4,5, 5,3, 4 en el caso de la cabo-portal, y el retrasplante, como podemos ver aquí, un 6,9 en el grupo de los renoportales, en el 5,6 en el grupo de la gástrica izquierda, 15% en el grupo de las anastomosis pericoleocianas y una incidencia muy baja de cabo-portales que probablemente esté condicionada por la mortalidad precoz de estos pacientes y de la disfunción y el fracaso multiorgánico que presenta en el posoperatorio y que condicionó la mortalidad precoz. Como podemos ver aquí, es el grupo de las anastomosis cauportales los que presentaron una peor supervivencia del receptor y mayor comorbilidad relacionada con el trasplante. Por lo que nosotros en el estudio pues evidenciamos que las reconstrucciones fisiológicas pues tienen resultados superiores a esas anastomosis que hacemos a veces de emergencia durante el trasplante, o que sobre todo en los casos que no conocemos, que tienen una trombosis crónica obliterante y que nos obliga a realizar anastomosis sin la presencia de shunts que puedan asegurar que toda la circulación esplánica va al injerto y que se pueda tratar la hipertensión portal. Pero ¿dónde estamos ahora? Ahora mismo creo que tenemos que preguntarnos si es posible la recanalización portal con TIPS de forma preoperatoria, y creo que nosotros llevamos 2 o 3 años utilizando esta estrategia, y creo que hoy en día es muy relevante conocer todas las alternativas posibles para la reconstrucción portal en el contexto del trasplante hepático, pero la necesidad de una recanalización pretrasplante con TIPS creo que es una nueva alternativa, una nueva estrategia que ha llegado para quedarse y que creo que es importante en conocerlo y saber que hay centros que lo hacen en España y en el resto de Europa. En este primer estudio publicado por Salem, se incluyeron 49 pacientes trasplantados que se había hecho, o sea, 49, 35 se había hecho recanalización pretrasplante y 14 que no se habían hecho recanalización pretrasplante. Estos pacientes tenían trombosis portales complejas, tenían en muchos casos cavernomas, y tenían una anatomía portal mucho más compleja por la presencia de colaterales. Se consiguió a través de la recanalización, como podemos ver aquí no se identifica la vena porta, y esto es el resultado post recanalización. Se consigue disminuir el gradiente hasta la mitad de forma significativa en todos los casos que se pudo hacer la recanalización, y en los casos que se consiguió la recanalización fue posible realizar una anastomosis término-terminal en el 91% de los casos. En la mayoría de los casos no fue necesario realizar un bypass, se hizo preservación de cava, y el consumo de sangre y de hemoderivados también fue muy bajo. Las complicaciones relacionadas con el procedimiento y las complicaciones relacionadas o presentes en el post-trasplante, como podemos ver aquí, hasta un 17% de pacientes presentaron encefalopatía hepática, distensión y dolor abdominal
hasta el 8%, ascitis 8%, derrame pleural, complicaciones mayores como estenosis del chung o persistencia del trombo o hematoma, fístula biliar, neumonía, peritonitis bacteriana o ascitis en un porcentaje muy bajo. Y en relación a las complicaciones posoperatorias, pues cuando comparaban los casos que se había realizado recanalización portal pretrasplante o no, pues aunque no de forma significativa, pero evidentemente las complicaciones fueron menores y la posibilidad de la realización de la anastomosis primaria condicionó mejores resultados en el postrasplante. Cuando compararon la supervivencia, comparando a los pacientes que se había hecho recanalización con los que no se había hecho recanalización portal, pues la supervivencia fue superior, además de que las complicaciones posoperatorias fueron inferiores. Por lo que nosotros podemos resumir que, la trombosis, la trombosis portal, las trombosis portales extensas, complejas, no deben considerarse hoy en día una contraindicación para el trasplante hepático, que la complejidad va a estar determinada por la posibilidad de la reconstrucción, que la reconstrucción va a estar, va a ser el cirujano y va a ser ese equipo multidisciplinar quien va a decidir cuál es la mejor estrategia de tratamiento y que, por supuesto, intraoperatoriamente sigue siendo relevante conocer los flujos intraoperatorios que de alguna manera nos puedan ayudar a determinar si necesitamos modular el flujo portal, si es necesario el cierre de los shunts persistentes o residuales después del trasplante, y que la recanalización portal pretrasplante con TIPS es una opción válida, es una opción ahora mismo que se está implementando en toda Europa y que creo que es una opción que ha venido para quedarse. Nosotros hemos planteado un estudio multicéntrico europeo para recoger toda la experiencia europea y poder, con los números, poder definir cuál es la mejor estrategia para los pacientes, que evidentemente va a estar condicionado por la enfermedad vascular, por la extensión de la enfermedad, pero que pensamos que la recanalización pretrasplante conjuntamente con el TIPS es una opción válida, es una opción que nos permite hacer una anastomosis primaria fisiológica y que probablemente sea la opción que tengamos como primer escalón siempre, y ante la no posibilidad de realizar este tipo de recanalización, por supuesto tenemos que tener conocimiento y tener experiencia en todas las opciones que he descrito, que tengo que decir que todos los resultados son resultados de cohortes históricas, por lo que ahora mismo esto, por supuesto, los resultados son superiores a lo que hay publicado hasta el artículo que hemos publicado en el año 23, y que bueno, que creo que es importante para todos los cirujanos de trasplante conocer todas las opciones terapéuticas, todas las opciones de reconstrucción y, por supuesto, conocer que existe la posibilidad de la recanalización pretrasplante con TIPS y que es la opción, desde mi punto de vista, aunque no hay evidencia, que es la opción que tenemos que optar en el futuro como primer escalón o como primera alternativa en el trasplante hepático. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gillian. Magnífica presentación. La verdad es que no ha dejado claro que la trombosis portal sigue siendo un desafío, ¿no? Que tenemos que seguir individualizando y planteando todavía retos de a quién debemos de tratar, cuándo, ¿no? Qué estrategia, y integrarlo dentro de estos comités multidisciplinares donde no solamente el cirujano, sino muchos de nuestros profesionales, radiólogos, hepatólogos, cirujanos, anestesistas, tienen que opinar sobre qué hacer, ¿no? Tenemos muchas preguntas que hacerte, creo que tenemos un poco de tiempo y seguro que Inma y yo y las personas que estén conectadas podemos plantear algunas cuestiones. Inma, Vale. te dejo la palabra para Gracias, empezar. Gillian, excelente presentación. Ha quedado claro que ha cambiado el paradigma a día de hoy de los pacientes con trombosis portal, ¿no? Es una
es una oportunidad realista, dado los buenos resultados que hay publicados, que estos pacientes pues, hay que valorarlos y que son candidatos a trasplantes en muchas circunstancias, ¿no? Entonces, si os parece, vamos desgranando un poco las partes más importantes de este estudio de estos pacientes, ¿no? Desde el estudio previo a las clasificaciones actuales que podamos ver que son más interesantes o que nos ayudan más a clasificarlos, al tratamiento que podemos hacer pre-trasplante intra y cómo los podemos evaluar estas trombosis a nivel intraoperatorio. A nivel de estudio previo, a nivel de reconstrucción 3D, Ujú. estos pacientes pensáis que tenemos que de forma mandatoria, cuando identificamos una trombosis portal, cuando identificamos importantes shunts, ¿pensáis que es importante que tengamos una reconstrucción 3D en ellos para planificarnos? Yo no tengo experiencia, pero Miguel Ángel, si quieres aportar, porque nosotros aquí, básicamente en el Comité de Enfermedades Vasculares, lo que hacemos es con el TAC de estos pacientes, pues se define el primer paso ahora mismo. Por eso me ha costado un poco cómo plantear la charla, porque realmente estamos ahora en el contexto de las recanalizaciones y nuestro primer paso siempre es la recanalización. Entonces, con el TAC, el radiólogo con el TAC y con la eco, define si el acceso puede ser a través del hígado o a través del bazo para conseguir la recanalización y la colocación del TIPS. Este es el primer paso. Es verdad, y te dejo Miguel Ángel para que nos comentes lo del 3D, es verdad que siempre intentamos tener un plan B, o sea, siempre. O sea, que siempre, que incluso si se consigue la recanalización, que no nos ha pasado nunca, porque tengo que decir que todos los casos que hemos hecho no hemos encontrado trombo residual, pero no una trombosis que impida la anastomosis primaria, pero tengo que decir que siempre intentamos tener un plan B. O sea, si tiene un chum esplenorenal, nosotros sabemos que el plan B el renoportal y pedimos los injertos vasculares y ponemos siempre los injertos en la máquina de hipo porque sabemos que la cirugía se puede alargar, que la hepatectomía puede ser compleja porque suele ser compleja. Son pacientes que muchos llegan anticoagulados, hay mucha hemorragia, toda esa hipertensión portal, todas esas varices. Y a día de hoy, a pesar de que sigue siendo la recanalización, el plan B siempre, siempre, siempre en la reunión de planificación pretrasplante. Y en Yo, relación yo, al 3D. yo estoy contigo, ¿no? Yo creo que estos pacientes tenemos que planificarlos, ¿no? Pero hoy en día tenemos herramientas que nos van a dar mucha más información que el propio TAC o resonancia o los estudios vasculares. Creo que los modelos de planificación que hoy en día hay y están a nuestro alcance nos permiten no solamente conocer los shum, tener los diámetros, sino que es que además nos permiten hacer una navegación intravascular. A veces encontramos que la navegación nos permite ver que el cierre no es completo, que la luz se puede manejar, realmente ver la extensión. Creo que ir al trasplante con un modelo 3D evaluado en el comité previamente, creo que hoy en día en este grupo de pacientes es fundamental. Otra cosa es que nos lo encontremos de manera inesperada, pero si no, creo que os animo a que lo utilicéis alguna vez porque tanto nuestros radiólogos como empresas externas que nos hacen modelos, creo que nos aportan una información no solamente de la anatomía, sino, ya os digo, de la navegación intravascular que, bueno, que creo que es muy, muy, muy valorable, ¿no? Hmm. Totalmente, yo coincido también con Miguel Ángel, el hecho de tener una reconstrucción 3D que no nos diga únicamente este paciente tiene una importante shunts con un diámetro significativo, sino dónde vamos a ir a ligarlos, ¿no? Y para saber cuál es el mejor lugar donde ligarlos, pues esta reconstrucción 3D nos ayuda a identificar muy bien el sitio, siempre que podamos excluirlos más, ¿no? Y dejemos menos cantidad de shunt permeable, pues mejor irá y más recanalizará todo a la vena porta. Tenemos una pregunta de Miquel Prieto que nos dice sobre las recanalizaciones por radiología intervencionista en pacientes con shunts portosistémicos importantes, ¿no? De entrada, son complementarios, ¿no? Sería un poco la respuesta, es decir, intentarlo, ¿no? Por lo que hemos entendido por la presentación de Gillian, es decir, uno no quita el otro, tener claro que si tenemos una recanalización completa y que hemos conseguido que todo el trombo haya desaparecido,
adaptarnos. Esto no es café para todos, hay que ver qué tipo de injerto recibe este paciente y evidentemente si es un shunt significativo, tenemos una trombosis portal que ha desaparecido, valorar cerrarlo para evitarnos estas Sí, sí. complicaciones de trombosis, de Si encefalopatía queréis, persistente, ¿no? Sí. perdonad, si queréis Sí. explico mejor mi pregunta, Sí. que va a ser más sencillo. Vale. Me refiero a aquellos pacientes que tenemos con un YERDEL 3, 4, pero que sabemos que tenemos digamos, un shunt portosistémico importante, de importante calibre, como un esplenorenal, que una posible alternativa sea un renoportal. Pero ¿estáis planteando vosotros en vuestros centros de una forma ya, digamos, activa la revascularización de esta porta o Sí. varices que puedan quedar junto con el TIPS para poder intentar tener una posible alternativa de una Sí, anastomosis término y terminal e ir con un cinturón y tirantes, digámoslo así, para correcto. en un segundo tiempo, si no, poder tener el reno portal? Correcto. Es eso lo que he dicho antes, que lo mismo no me he explicado bien. Si tienes, o sea, el primer planteamiento es la recanalización. Si tienes un gran chum esplenorrenal, no lo tapamos, que supongo que vas por ahí. O sea, no lo tapamos porque realmente, si tú lo tapas, que yo creo que lo más importante es el conocimiento de la hemodinámica y del chum, pero si tú no lo tapas, es posible que se te pueda. Si tú tienes un paciente en lista de espera durante mucho tiempo, puede ser que, como no tienes el flujo, o sea, como no aseguras un flujo a la vena porta o no aseguras el flujo adecuado a la vena porta, eso se podría tapar. Tú Ujú. dirías, lo más lógico pensar es, pues yo lo tapo y ya está, y aseguramos la anastomosis primaria. Pues no, lo que hacemos es no lo tapamos. Estos pacientes, aunque no se priorizan en la lista, no tienen unos tiempos de espera muy, muy largos, no los tapamos por lo que acabas de decir, por tener un plan B. Porque si durante la cirugía no conseguimos una anastomosis primaria, hacemos un reno portal. Salvo que el paciente tenga mucha encefalopatía y que hemos tenido alguno que se ha tapado, pero eh, sinceramente en nuestro protocolo nosotros recanalizamos y no se tapan los shunts en el acto de la recanalización. Solamente se recanaliza, se pone el TIPS, que esto también ayuda a que el inflaux vaya al hígado y no se tapa el renoportal, porque si tapas el renoportal estoy contigo. O sea, si no consigues una anastomosis primaria tienes un problema. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, Yo totalmente. creo, Muchas Gillian, gracias. que lo has dicho muy claro. Yo creo que Sí, tenemos que intentar garantizar el flujo portal convencional. Y creo que es el mejor de los escenarios. Por eso, hoy en día nuestros radiólogos nos ofrecen alternativas para poder garantizar hacer una anastomosis porta convencional. vale. Si no, efectivamente hay un segundo plan B, la renoporta o el SHUM, la variz, la que sea, pero creo que eso siempre debería de ser la segunda opción, ¿no? Correcto. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces llevado de la contraria dirección, ¿no? Aquellos pacientes que todavía tienen una función hepática que es muy óptima y que presentan encefalopatía y están en situación de control por hepatología y que muchas veces para ayudarles a mejorar esta encefalopatía les ocluyen el shunt, ¿no? Y luego nos vienen con la trombosis portal y ya hemos perdido esta opción de revascularización plan B. Correcto. Entonces, Correcto. aquí sí que es un punto importante de por eso la multidisciplinaridad en este contexto es tan importante, ¿no? Tanto para este paciente que ya es realista con trombosis portal, como aquel que puede acabar en nuestras manos y que ya, si no tenemos este plan B porque el shunt está cerrado, pues es un problema. Y completamente de acuerdo con lo que dice Gillian. Y las sesiones de recanalización se pueden repetir. Nosotros hemos tenido pacientes que se han hecho en 3 ocasiones y finalmente se han podido trasplantar. Quiero decir que llegan pacientes, como has contado, llegan pacientes, no muchos, pero llegan pacientes con los chunks tapados por la encefalopatía. Y claro, o no tienen un chun esplenorrenal. O sea, puede ser que no lo tengan. Entonces, si no lo tienen, las opciones siempre son más limitadas. Pero la estrategia es esta: asegurarnos un plan B intraoperatorio e ir con la planificación hecha. O sea, no improvisar durante la noche, no improvisar, no. Y durante la espera, que ahora tenemos en el grupo A, tenemos los pacientes que
esperan 3 días, en el grupo cero 2 meses, pero cuando teníamos tiempos de espera más prolongado, pues seguimiento en lista, seguimiento con angiotac, con ecodoppler, para ver si hay retrombosis. O sea, hay que vigilar muy bien estos pacientes porque somos nosotros los que estamos en el quirófano, los que tenemos, nos encontramos con este escenario de cómo reconstruir el injerto, y es una situación bastante grave y bastante compleja para el paciente y para los cirujanos, por supuesto. Esta es una situación, no sé, en vuestros centros, pero el seguimiento del paciente trasplantado en lista de espera no siempre se hace con una prueba de imagen ideal, ¿no? Entonces encontramos pacientes que tienen ecodoppler 3-4 meses, pero tenemos el último angiotac hecho desde hace tiempo, ¿no? Todo paciente que entra en lista de espera, sin lugar a dudas, lleva un angiotac para evaluar todo el mapa vascular, pero esos pacientes que se han tirado mucho tiempo históricamente, igual no tenías un TAC de reevaluación en los últimos 6-8 meses y te puedes encontrar esta sorpresa, ¿no? Que no es deseable, ¿no? Sí. Y Hombre, Deberíamos de exigir de alguna manera. los shunts no suelen cambiar tanto, ¿sabes? Si tienes un TAC, ¿sabes? Por lo menos tener una idea de qué shunts tienes para poder dar una solución intraoperatoria. Ahora tenemos menos lista de espera y la verdad que afortunadamente Sí, no nos pasa, pero, claro. pero hay que seguirlos, hay que vigilarlos, y nos toca a nosotros vigilarlos en la lista para que lleguen en las mejores condiciones óptimas. Es fundamental porque son pacientes muy dinámicos, que cambian mucho, que progresa su trombosis. Y improvisar ahí, aunque sabemos que es curioso y se desconoce por qué todos tienen esa tendencia a elegir como si un primordial el renal izquierdo, ¿no? El shunt que va siempre a la renal izquierda, que siempre es más frecuente, pero hay que individualizar y actualizar, no es café para todos. Avanzamos un poco más por aprovechar estos últimos minutos respecto a ya tenemos al paciente, ya sabemos cómo queremos estudiarlo, vamos a ver cómo lo clasificamos, ¿no? Y aquí yo creo que Gillian lo ha explicado claramente. La clasificación que más estamos utilizando actualmente es la clasificación de Prasad-Bangui, que publicó con Azoulay, es la última. Nos gusta mucho esta clasificación, ¿no? Esta clasificación nos gusta mucho porque por fin ha ordenado: esto es lo fácil, esto es lo complejo y esto es lo que va a ir mal, ¿no? O sea, esto que ya sabíamos, pero nos lo deja en este diagrama claramente. ¿Es lo que los clasificáis así también actualmente? De manera general, ¿utilizáis la clasificación de Prasad? ¿No hacéis de entrada, no os planteáis las reconstrucciones no fisiológicas? ¿Cuál es vuestra actitud? No fisiológicas, si se pueden evitar, por supuesto. O sea, no fisiológicas nunca me ha pasado. O sea, sé que hay casos publicados por Azoulay de renoportales que no tenían esplenorrenales previos, y existe la teoría que no se ha demostrado de que realmente la circulación esplácnica, aunque no tengas un chum esplenorrenal, a las pocas semanas se deriva por baja presión a la anastomosis renoportal, pero estos son hipótesis, y lo que he mostrado, los resultados, cuando no es fisiológica, tanto en la revisión que hicimos como lo que publicó él, los resultados son inferiores. Miguel Ángel. Un poco, sí, yo reconozco que los informes de los TAC de los radiólogos no acostumbran a informarnos de que existe o no existe una trombosis portal, pero ellos no acostumbran a clasificarnos ni como Yerdel ni como Bangui. O sea, ellos hablan de trombosis sí o no. Es en el comité donde los cirujanos acostumbramos a evaluar, ¿no? Y clasificarlo, ¿no? Nosotros seguimos un poco clasificando, igual que Clinic, en función de si vamos a poder hacer una anastomosis convencional, ¿no? O no convencional, o sea, compleja o no compleja. Y ahí es cuando planificamos ya, queremos un modelo, no queremos modelo, queremos injerto, pero sería ideal que nuestros radiólogos también participasen un poquito de esto, ¿verdad? Para que viniese esa tarea puesta, ¿no? En el checklist del informe radiológico debería de venir esta información un poquito más detallada, ¿no? No sé si en vuestros centros viene bien detallado el tipo de trombosis. No usan la de Yerdel, ni la de Bangui, ¿sabe? Ellos no usan ni Yerdel ni Bangui. Ellos describen la extensión, el grado de oclusión, los shunts, pero como tal no usan estas clasificaciones realmente.
Como mínimo, sí tener, ¿no?, los diámetros, principalmente sería fundamental tener diámetros aquí, ya no solo de cara a los shunts, también de cara a la vena mesentérica superior, por valorar también muchas veces si es una vena en la que nos permite ir a ella o tenemos que buscar otras estrategias. Vamos Otra, y a tratar. perdóname, solo una última cosa. Otra de las ventajas de la recanalización es que tienes un estudio hemodinámico que no hay nada que lo supere. Quiero decir, cuando hacen la venografía, pues tú puedes determinar la dirección del flujo, las varices predominantes, hacia dónde van, y eso al final te condiciona la estrategia intraoperatoria, además de que consigas una anastomosis primaria, qué shunt, qué variz tienes que ligar. O sea, la verdad que creo que podamos desarrollar en todos los grupos la recanalización pretrasplante con TIPS sería la opción que recomiendo, y sería lo más válido, no solamente porque consigues una anastomosis primaria, sino por toda la info que te da el procedimiento. De cara al tratamiento quirúrgico, nosotros ya suponemos el mundo perfecto, tenemos el estudio 3D, lo hemos clasificado, ya sabemos qué vamos a hacer, hemos planificado, individualizado y hacemos nuestra trombectomía, quedamos bien y tenemos un shunt significativo. ¿Cuál es vuestra tendencia? Un shunt de más de 1 centímetro. Cerrar siempre, no cerrar, valorar peso del hígado. ¿Cuál es vuestra tendencia en vuestro centro? Pesamos el hígado. Tengo que decir que el flujo está muy condicionado por el gasto cardíaco. Nuestros anestesistas manejan los pacientes con gastos cardíacos muy bajitos, por lo que, bueno, esos flujos los vemos, los interpretamos con cautela, teniendo en cuenta la situación, el gasto cardíaco de cada paciente, y la tendencia depende del flujo que consigamos, pero la tendencia es a ligarlos. O sea, si no conseguimos un flujo adecuado, la tendencia es a ligarlos intraoperatoriamente o ligar la vena renal izquierda, en el caso de un espleno renal. Y yo creo que igual, ¿no? Sí. Lo individualizamos, ¿no? Si tenemos buen flujo, generalmente no vamos a buscar el shunt ni hacemos nada, ¿no? Pero si no tenemos buen flujo, lógicamente hay que revisar dónde están otros shunt que igual han pasado desapercibidos e intentar ligarlos, ¿no? A veces no vemos esos shunt, ¿no? En la última prueba de imagen no somos capaces de verlo, pero la prueba de la ligadura provisional de la vena renal te ayuda, ¿no? Es un test que te va a ayudar mucho. En estos pacientes acostumbramos en la fase anhepática a tener la vena renal referenciada, y con un gesto sencillo la haces un clampaje y ves como algunos pacientes sube el flujo de una manera considerable, ¿no? Sí, Pero totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. ¿No? En general, los shunts, cuando nos suben de forma significativa, ¿no?, más de 200 mililitros, en general, pues es un shunt que de manera significativa nos aumenta el flujo portal y quizás nos pueda evitar esta trombosis portal postoperatoria, que a pesar de tener buenos flujos en el intra, si de manera significativa al cerrarlo nos aumenta el flujo, pues quién sabe qué puede pasar en el post, si este hígado, de nuevo, esta vía de colateral, pues gana el protagonismo que muchas veces tiene, ¿no? Y nos roba flujo en esta línea. ¿Y cómo lo cerráis? ¿Cómo es vuestra manera de cerrar estos flujos, estos shunts? ¿Hacéis ligadura? ¿Hacéis grapadura? Depende, pero habitualmente ligadura. Mm, Habitualmente ligaduras. Una y seda nosotros fuerte. también. mm. Y nosotros igual solemos hacer ligadura, y además que suele ser fácil, ¿no?, de hacerlo, tanto las mesocavas como la renal con una buena ligadura. No la seccionamos, sencillamente la ligamos, una ligadura o 2 ligaduras, y con eso es suficiente, ¿no? Sí, nosotros también la renal doble ligadura, aunque vemos mucha revascularización, la doble ligadura no ocluye perfectamente muchas veces, ¿no? Y ves cómo lo has cerrado con doble ligadura y en el TAC ves cierto grado de revascularización. Y a nivel del shunt gástrico, pues prefiero grapadora, porque como no suele ser ¿no?, tan único y hay bastante colateralidad, pues prefiero a este nivel en bloque grapadora. No Yo sé qué. tuve un aprendizaje un tiempo que estuve en Seúl haciendo donante vivo, y vi al doctor Lee que justamente las varices del aumento menor, todas las dependientes de la gástrica, hacía algo que a mí me pareció vasto, pero lo he replicado algunas veces, y es cogerlo en su totalidad y con una cinta ligarlo completamente, ¿no? Y es verdad que a veces cuando intentas ligar la vena, que tiene una
una pared muy frágil, se te rompe y entonces forma allí lo más grande. Sin embargo, cuando lo incorporas todo, el aumento menor, el ligamento hepatodonal, lo comprime todo y es súper eficaz, ¿no? Es muy poco, no fino, pero me parece que es eficaz en esos momentos. Eficaz. Sí, aquí es que estás, y es también un poco la complejidad que tienen las reconstrucciones a estas varices, que como tienen esa pared tan Sí. frágil, ¿no? Cuando empiezas a reconstruir en la Mm. coledocal o en la coronaria, es un sufrimiento que no te da margen a poder poner un injerto para alargar. Es una única oportunidad de hacer esta anastomosis bien, porque son las cataratas del Niágara muchas veces. Ujú. Mm. Gillian, una Sí, pregunta. ¿Qué le pedirías tú a sí. tus cirujanos que van al donante o a tus cirujanos que van al implante cuando hoy, esta tarde, va a haber un trasplante con un receptor que tiene una trombosis, un YERDEL4, una trombosis compleja? ¿Qué le pides a los cirujanos del donante y qué le pides al cirujano del implante? Pues al cirujano del donante, los injertos vasculares. Idealmente que sea un hígado óptimo, aunque lo colocaremos en la máquina y minimizaremos la isquemia fría. Si no podemos tener injertos vasculares, por lo que sea, porque se han quedado, porque envían el hígado, que nos ha pasado alguna vez, envían el hígado y no envían los injertos, pues pedirlos a Biobanco. Tuvimos un caso que yo no estaba aquí en el hospital, pero recuerdo que Valdecasas, por lo visto, no tenía injertos para ser un renoportal y utilizó, que me encantó cuando me lo explicó, la vena cava del donante, porque como había hecho piggyback, la vena cava del donante del hígado, pues la utilizó como parche para reconstruir porque no tenía injertos vasculares, no podían avisar al biobanco y funcionó y pudo ser el renoportal. Pero básicamente tener previsto los injertos vasculares y al equipo del receptor, cuando hacen la hepatectomía, pues disecar la vena renal, hacer un test de oclusión con la vena renal, en fin. Sobre todo que el campo quirúrgico nos permita, pues eso, que podamos, si no podemos conseguir una anastomosis fisiológica, hacer una anastomosis a la vena renal. Lo preguntaba porque creo que es importante no insistir en desvascularizar el hígado inicialmente, porque el momento en que interrumpes toda esta circulación venosa, ¿no?, anómala, circulación colateral, la hipertensión portal aumenta, ¿no? Entonces, poder intentar identificar la vena mesentérica superior, vena esplénica, antes de interrumpir toda esa circulación colateral, creo que es muy importante, porque si no es muy complejo, ¿no? Cuando esto ocurre, cuando ya tienes todo el hilio seccionado, la hipertensión portal que tienes inframesocólica es muy grande, ¿no? Porque cuando la trombosis es conocida, debemos ir antes a las partes más distales antes de clampar todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues si os parece bien, ¿alguna pregunta? ¿Queréis que comentemos algún otro detalle? Yo creo que remarcaría esto que Gillian nos ha dicho, que si no es posible revascularizar de una manera convencional, eh, pues que, oye, que esto hay que individualizarlo mucho y pensarse muy bien si debemos indicar el trasplante hepático aislado o si debemos de ir a plantear otro escenario como el trasplante multivisceral, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Eh, el escenario de la trombosis Sin-Shung, ¿no? 4 Sin-Shung, es un escenario también que en los comités genera a veces mucho conflicto, sobre todo si son pacientes jóvenes, que queremos darle una oportunidad y a veces esa oportunidad con el trasplante hepático aislado tiene una mortalidad, como ya nos ha dicho Gillian, muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que el estudio vascular hoy en día es fundamental, ¿no? Creo que estos pacientes no podemos hacer un shunt portocava mientras hacemos la cirugía, eso está claro, ¿no? Que igual en otros escenarios nos puede ayudar y en estos, bueno, pues tenemos que ir hacia adelante, intentar acortar los tiempos todo lo que podamos, pero también a la par hay que ser prudente porque la hipertensión portal aumenta a medida que desvascularizamos el injerto, ¿no? El otro punto importante son los tips. Los tips que ponemos son tips cortos,
Esto es desde los últimos años y esto es muy positivo porque la movilización, la hepatectomía, pues no es tan compleja como cuando ponían esos tips o pacientes que nos llegan con tips en los recubiertos que son tan largos que evidentemente la movilización de, pues, de la aorta y de las venas hepáticas es mucho más complicada. Ese es otro aporte en los últimos años, pedirle al radiólogo vascular, pedirle al hepatólogo que los tips sean cortos en estos pacientes, en todos los pacientes candidatos a trasplante, básicamente. Sí, este es un punto de hecho muy importante, o incluso cuando a veces ponen un stent dentro de otro stent, que hacen un stent y un stent y no puedes sacar esta prótesis y haces la anastomosis de la nueva aorta en esta prótesis. Y aquí el doctor Charco siempre en estos le gustaba poner un injerto arterial entre este TIPS y la vena propia porta del injerto, la propia del injerto nuevo, ponía un injerto arterial para evitar, ¿no?, que este TIPS que hemos cortado con tijera, que no hemos podido sacar, lesione la pared del injerto. Entonces aquí lo que hacíamos era poner arteria, vena porta del receptor, arteria, injerto arterial, vena porta del donante. Claro, es que las anastomosis sobre los stents, que ese es otro punto, porque muchos de estos pacientes llegan recanalizados, pero llegan con stent. Las anastomosis con stent, claro, cortar esos stent, bueno, no me ha pasado nunca, pero esto lo he comentado con otros cirujanos, no solo de España, y bueno, evidentemente añade mucha complejidad a la reconstrucción portal. Pues sí. No sé si tenéis experiencias anastomosando sobre stents. Sí, Además sí. de esto que has contado, además del tips sobre stent, y hacía siempre lo mismo, ponía la arteria. Sí, 2 centímetros, 3 centímetros de arteria y luego el injerto venoso. Portal. Bueno, pues planificar, individualizar y hoy en día ya preservar estos injertos de que van a recibirse un receptor, ¿no? Un poco por cerrar en estas 3 palabras, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, buenas Muy bien, tardes. Gracias por esta maravillosa conversación. muy bien. Pues muchísimas gracias y espero veros pronto. Un Gracias. abrazo. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Hasta Adiós. luego.